Muchísimas gracias, Saco, por esta reunión y poder disfrutar de la discusión que estamos haciendo. A veces la discusión más linda se da en el café, ¿viste? Ahí estamos con los cirujanos y digo, acá decimos la verdad. Bueno, todo un tema esto de cómo decir, ya han explicado mucho, si recidiva, si reganancia, cirugía revisional, qué es reganancia, ya explicaron, las enfermedades, a veces hay reganancia de peso pero no hay enfermedad asociada, en qué momento, qué es una cirugía revisional, si la cirugía revisional es una segunda oportunidad, cómo enfrentamos la recidiva, el aumento de peso, el aumento de peso es la única causa, todas preguntas que cuando empezamos esto creíamos que era más fácil este tema, pero resulta ser, como ya explicaron, que es tan crónica la enfermedad que lo único que sabemos es que no la vamos a curar. Así que la cirugía revisional entonces es una segunda oportunidad o una necesidad. Y entonces ustedes me dijeron que dé la vista del cirujano, pero en el grupo interdisciplinario no hay una vista única, sino que se entrelaza y todos hemos aprendido uno de otros. Bueno, conversión, revisión, ¿qué significa? Significa transformación, modificación, cambio, evaluación. Y hablando de evaluación y de cambio, bueno, este es el lugar donde yo trabajo, en la Clínica Coronel Mar del Plata. ¿Y cuáles procedimientos son los que hoy los cirujanos hacemos o hicimos y que vamos a tener alguna situación de las que mencionamos? La primera que se hizo es la banda gástrica ajustable, que hoy ya prácticamente cayó en desuso. Y de cada procedimiento sí sabíamos que todos decimos que este es bárbaro, es genial, y después aparece otro, y después aparecen las complicaciones de que nos parecía genial, y entonces vamos viendo que nada es tan bueno ni nada es tan malo. Y el segundo es el slip gástrico, la manga gástrica, que en todos los lugares que vamos, la manga viene ganando terreno y viene haciéndose más, como si algo se hiciera más es mejor. Simplemente se hace más. El vago, que es el bypass gástrico de una sola anastomosis, lo puse no por orden de aparición, sino por el bypass gástrico, que es el más antiguo de todos, ¿no? Es del año 67 y del año 94 video laparoscópico con sus cambios, porque ha tenido cambios del primer bypass que se hacía a lo que hacemos ahora o solemos hacer de acuerdo al índice de masa corporal que tenga el paciente, no todos los bypass son iguales. El switch duodenal, el SADI, ahora más en boga el SADI, que es una sola anastomosis con el duodeno, es una manga, el SADI es una manga gástrica con una anastomosis distal con el duodeno. Es una cirugía de mal absortiva. Entonces decíamos, ¿por qué convertir? ¿O por qué tenemos que cambiar la técnica que haya tenido el paciente? Una es la reganancia que estamos hablando acá. La banda porque hay dilatación del pouch, estenosis esofágica, erosión gástrica, infección del portal. No tiene que ver estrictamente con si gana peso el paciente, pero toda la problemática que trae una cosa puesta desilástica en el estómago, ¿no? No es tan bueno ponerle cosas. Sí, lo tomamos como una adecuada pérdida de peso, porque algunos pacientes no tienen nada de esto, pero ganan peso. Y una de las cosas que nosotros vemos a veces que tiene mucha estenosis, el paciente le cuesta comer sobre algunos sólidos, sobre todo la carne, y entonces las galletitas es más fácil comerlas. La puta galletita, digo, bueno, se me escapó. Y la no resolución de las enfermedades asociadas. Entonces, si juntamos inadecuada pérdida de peso y no resolución de comorbilidades, estamos igual que antes con un procedimiento encima. ¿Cómo se ve una banda? Este es el reservorio por donde se lo calibra y acá tenemos la banda puesta.
Bueno, hay mucha bibliografía, yo quisiera saltear esto, si bien, para no hacer una cuestión bibliográfica, pero hay un montón de bibliografía que explica por qué sacar una banda y qué tenemos que hacer, pero como después va a haber una charla de cada uno de cada técnica, voy a tratar de ser más rápido. Pero en general uno dice, tiene que sacar la banda y no colocar otra banda, ¿no? Así, convertirlo en algún otro procedimiento quirúrgico que ya hemos mencionado. En general, lo que nosotros hacemos cuando sacamos una banda lo convertimos a bypass, pero no es que exactamente qué es lo que hay que hacer esto, sino que habrá que evaluar cada paciente estrictamente si va a una banda, a una manga, a un vago o a un bypass, que son las distintas opciones, ¿no? El tema entonces, ¿por qué convertir en el caso de la manga gástrica? Bueno, muchos pacientes de manga gástrica tienen reflujo, hasta 36% pueden tener un reflujo intratable, la inadecuada pérdida de peso, y tenemos que hablar que no es por qué inadecuada pérdida de peso en una manga que esté bien hecha, o sea, bien hecha en cuanto al diámetro posible de la manga, ahora vamos a ver imágenes, o una manga inadecuadamente confeccionada, o que haya, en el paso del tiempo haya cambiado su anatomía. Que tenga ambas, que tenga una estenosis como causante a veces de una fístula que haya tenido, o una estenosis producto de la confección, la fístula crónica. Entonces son momentos distintos de por qué revertir una cirugía. Pero en la que estábamos hablando, que nos toca hoy, es inadecuada pérdida de peso y no resolución de enfermedades. Yo sumaría esto de reganancia el tema de las enfermedades asociadas. Bueno, en las publicaciones, la mayoría de las conversiones de manga a bypass, o porque convertir la manga, es cuando se dan las dos cosas, el reflujo y la inadecuada pérdida de peso. Esas son cuando suman las dos. Pero llamamos al cuidado, porque todo lo que hacemos, hoy la prensa y todo, o sea, la gente fuera del ámbito médico sabe más que todos nosotros. Por lo menos nos hace parecer, y en cualquier diario aparece ya, 3 de cada 10 obesos se operan y engordan de nuevo, como diciendo, esta cirugía, o sea, es sensacionalista y marketinera, buscando decir, che, no se operen, ¿para qué se van a volver a engordar? Entonces tiene que ver mucho con lo que decimos nosotros, el grupo, que es una enfermedad crónica, lo que han dicho, que van a tener que estar en tratamiento toda la vida, que, ¿se acuerdan? Al principio era 1 año, después 4 años, ahora es para siempre, ¿no? Ustedes van al ginecólogo para siempre. Nosotros vamos más tarde por la... Pero bueno, el paciente con obeso, con este problema maldito, tiene que estar en control siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ve el cirujano cuando viene el paciente que reganó de peso? Nos pasan dos situaciones. El que estamos en seguimiento, que viene y sigue, porque hay otra cosa acá, hablar del seguimiento a largo plazo, que los pacientes lo primero que tienen es falta de seguimiento por distintas situaciones, han mencionado, porque se siente bien y ya no precisa venir, porque vive lejos y le sale más caro venir, porque ya me encontré en una ciudad que alguien me controla y ya no hay grupo, o sea, todas las vivencias que tenemos todos. Entonces, puede ocurrir que reganó peso y viene de otro grupo y viene a buscar que el otro grupo nuevo le solucione el tema con una, opéreme de vuelta y yo quiero estar igual que antes. Y entonces acá donde el primer contacto que tenemos es que tiene que haber una nueva evaluación del paciente en su totalidad por el grupo interdisciplinario. Cuando es alguien del mismo grupo que estamos siguiendo, generalmente puede ser más fácil. Generalmente cuando viene de otro, por ahí viene enojado de otro grupo, o no, todo. Estoy diciendo cosas que no suceden a diario, no que escribamos en el último paper.
Pero bueno, muchos vemos que el abandono de los hábitos saludables, como ya había bajado y ya me cansé y había hecho el esfuerzo y ahora no hago más actividad física y no, porque mi actividad, y yo soy docente y estoy todo el día sentado, bueno, todo lo que ustedes escuchan, las excusas múltiples que todos tenemos para, y lo que pasa es que yo tengo muchas reuniones y los sandwichitos de miga y etcétera, 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 ¿no? Entonces, tiene que ver la forma y tipo de alimentación. Parece que vuelvo sobre lo mismo, soy el cirujano, pero es que lo primero que tengo que evaluar no es que yo mañana lo vamos a operar. Si ya dijimos que nosotros no lo curamos, a lo sumo a veces controlamos. El picoteo, el alcohol, los dulces, la psicología bariátrica, los trastornos de la ansiedad, la depresión, a veces el paciente pasa por otros momentos, se le murió la madre, se perdió el trabajo, o sea, todo el entorno socioeconómico, cultural que el paciente tiene. Y entonces para nosotros lo más fácil es la anatomía del procedimiento, porque todo lo otro es extremadamente difícil de evaluar y de conducir. Pero la anatomía es más fácil. Entonces tenemos que evaluar la anatomía del procedimiento bariátrico con la seriada, la endoscopía, una TAC volumétrica. O sea, tenemos que evaluar el procedimiento que le dio origen a esta cirugía y a ver cómo está. Estudios funcionales nuevamente, porque si ganó peso hay que ver qué IMS tiene, si tiene una respuesta ventilatoria inadecuada, si ahora era diabético, ahora volvió a consumir necesidad de medicamentos, si está hipertenso, si no está hipertenso, si está con edema, si está con insuficiencia cardíaca. O sea, hay que reevaluarlo de cero otra vez, siendo que ya tiene un procedimiento. En el caso de los estudios funcionales propiamente dicho para nosotros, la manometría esofágica, a veces la tensimetría, cuando hay otras cosas, cuando hay reflujo, y entonces tenemos que evaluar, sobre todo en la banda, muchas veces la banda provoca como una calasia, una estenosis, y provoca una dilatación del esófago, entonces rápidamente ese enfermo, el de abajo, ya sabemos que lo vamos a tener que reoperar, y acá lo que prima es la estenosis que está provocando la banda, y entonces son todos estudios funcionales relacionados con la práctica, con la cirugía original. Entonces acá ven una banda posicionada bien, acá estamos, y acá como en la de abajo, como es una calasia, y acá como sacar la banda. A veces también dicen, no, si la banda es reversible fácilmente. A veces la reversibilidad de estos procedimientos no son tan fáciles y provocan lesiones. Bueno, acá hay múltiples artículos de la reversión, y acá lo que quiero mostrarles ahora, voy a tratar de no pasar video porque esto se va a hacer muy largo y cada uno va a mostrar. Sí, como se ve una manga, esta es una manga a 7 años. ¿Qué podemos ver? El tamaño del esófago, el tamaño de la manga y el antro y el tamaño del duodeno. Bueno, esta manga tiene un diámetro similar al tubo digestivo, o sea, comparémoslo con una seriada normal. Este es el tamaño del estómago normal, no distendido, comparado con una manga. Acá vemos una manga de control posoperatorio, o sea, al día siguiente. Acá vemos una manga alejada a 7 años, un tubito, y acá vemos una manga dilatada con fondo gástrico. Entonces, ¿cuánto se puede dilatar esto y esto? Entonces acá tiene mucho que ver con la confección, tiene que ver con el procedimiento quirúrgico. Acá vemos otra manga, acá vemos un control postoperatorio de un bypass al otro día, que esto es el drenaje. Acá vemos un bypass alejado, donde podemos ver el tamaño del reservorio, y si lo comparamos, a ver si uno tiene el tamaño del asa, y vemos la anastomosis, cómo cae como una cascada. Entonces, en la manga es el tamaño de la manga, y en el bypass es el tamaño del pouch y el tamaño de la anastomosis. Acá tengo otro paciente de manga que volvió a tener diabetes, IMC 38,5, regurgitación y pirosis. Vamos a pasar. Nosotros hacemos bypass laparoscópico sobre todo, hacemos mucho más que manga u otra
reconstrucción de Rus ante cólica antegástrica sin división del mesenterio. Entonces, ¿cuáles son las opciones quirúrgicas ante el fallo del procedimiento primario? Si bien van a hablar de otro. Ante una manga gástrica podemos, lo que está escrito, rebanding, manga gástrica, bypass de Rus, bagua, SADI, a nosotros siempre que podemos tratar de hacer un bypass. La manga gástrica, remanga, bypass de Rus, bagua o un SADI, son cosas para tener en cuenta. El bagua, en el caso de reversión no de reganancia de peso, sino de reflujo, un bypass gástrico, y el bypass de Rus hay que evaluar cuando hay reganancia, la fístula gastrogástrica, el repouch, o sea el tamaño del pouch, la anastomosis más estrecha o un procedimiento mal absortivo. En conclusiones, siempre el paciente con reganancia de peso requerirá una evaluación por todo el equipo bariátrico. Ante la necesidad de una revisión, no hay una sola técnica sino para todos los pacientes, sino que requiere una evaluación y qué procedimiento tenía antes. Hay distintos pacientes con reganancia de peso, con o sin comorbilidades asociadas, muchas veces asociadas a otras situaciones no deseadas. En el caso de la fístula crónica, estenosis. Y según el procedimiento inicial, el IMC, la comorbilidad presente y las sumas de otras situaciones patológicas requerirán distintas opciones quirúrgicas. Esto lo vamos a saltear. En definitiva, lo importante es todo el grupo que va a atender a este paciente con una enfermedad crónica incurable, pero tratable en base a todas estas cosas. Muchísimas gracias.